Hola amigos, ¿cómo están? Ya prácticamente terminando el mes de febrero. Mucha atención porque en marzo se nos viene, como ya se pueden estar dando cuenta, una nueva etapa. La idea es tratar de hacer estas cápsulas con un carácter mucho más íntimo, por supuesto sin censura, que es lo que nos caracteriza, pero particularmente algo que tiene que ver más con la esencia de cómo yo trabajo, investigo y publico todas estas conspiraciones que quiero compartir el día con ustedes, el día de hoy, algo que fuimos los primeros, de hecho, en televisión abierta, a hablar respecto a un tema que ha ido cobrando cada vez más vuelo y que tiene que ver con los alimentos transgénicos. Si bien la casa madre de esta empresa, que no puedo juzgarlo, cabe suponer que en algún momento era una buena idea el hecho de intermezclar genéticamente dos tipos de alimentos para recibir las propiedades de resistencia de uno con otro, por ejemplo. Pero el caso es que este negocio ha crecido a tal nivel de que lo que se intenta ya no es solamente mejorar los alimentos, siento que nunca se ha entendido bien cuáles son sus consecuencias, sino de apoderarse del control total de frutas, verduras que son entregadas por la madre naturaleza de manera completamente gratuita y que ellos desean patentarlo como quien quisiera patentar la luz del sol o el aire. Hoy día hay varias empresas, está Syngenta por ejemplo, pero el inicio de todo parte con esta, Monsanto. ¿Qué es Monsanto? Es una multinacional estadounidense fundada en el año 1901 que controla el 90% del mercado mundial de semillas transgénicas y herbicidas para dichos productos, o sea, las semillas propiamente tal y su forma de tratarlas y cuidarlas, ¿ok? Que solo pueden usarse de sus marcas respectivamente. Muchas agrupaciones, basta con eso ir a Argentina para ver madres que acusan a estas empresas por ciertas deformaciones en sus bebés, ¿cierto? Acusan a estas compañías de causar graves daños al medio ambiente y a la salud de personas en todo el mundo. De hecho, hay algo que quizás que ustedes no saben, pero al ser una empresa mundialmente tan exitosa, que tiene incluso una sede aquí en nuestro país, Chile, la verdad es que son otras personas que han estado en negocios similares y que por supuesto han colocado parte de sus inversiones en esta empresa, como es el caso de Bill Gates. La fundación filantrópica de Bill Gates ha invertido millones de dólares en acciones de Monsanto para luchar contra la hambruna. Insisto, puede que detrás de esto en un comienzo haya existido una buena intención, pero hoy día a la luz de los resultados, la verdad es que habría que reestudiar todo esto. Sigo, pero lo que se busca realmente es aumentar la penetración al mercado de sus semillas transgénicas, desplazando el sistema de semillas de los agricultores. Vale decir, es simplemente un gran negocio, como dice Nick Durden, que es un director de la Fundación Justicia Global ahora. Ahí hay un punto importante, porque si es que esta empresa existiera, por ejemplo, pero no lograra refundacionar a nivel estatal de los países donde se inserta, de que las únicas manzanas, por ejemplo, porque son mejores, son más baratas, duran más, yo largo, etcétera, y por lo tanto promueve el comercio de la fruta en cierto país, es que solo se pueden vender las de ellas, comienzan a colocarle una patente y un permiso para un producto que felizmente todos deberíamos tener derecho a hacerlo con un árbol que es gratis y simplemente una vez que caen los frutos sacarle semilla a una manzana y volver a plantarlo, solo que ellos al apoderarse del negocio impiden que agricultores pequeños que lo único que hacían era vivir de su tierra, hoy día tienen que pagarle comisión a estas empresas porque solo pueden ocupar las semillas que el Estado ha permitido como las únicas valederas, siendo que las otras pasan a llevar los estatutos legales de importación y exportación de fruta. A propósito de que mencionaba Bill Gates, bueno, él hace una referencia bastante particular respecto a los transgénicos. Miren, escuchen. Genetically modified organisms, that's where you create a new seed by using some biological approach that changes the gene. One example is you can put a gene in that prevents the plant from getting disease. The techniques we're using here were actually invented for human medicine. And in the case of human medicine, we don't have a total ban on all drugs that are created this way. We have decades of experience where rich countries have used GMOs. Some countries like South Africa, Burkina Faso, Egypt,
are using some GMOs right now. It's not ruled out or ruled in based on the general perception. Ok, vamos a dejar un rato a Bill Gates, y ya lo escuchamos, él ofreció este manifiesto de cuál es su postura frente a los alimentos transgénicos, pero Jeffrey Smith es un experto en esta materia, bastante preocupado por lo demás, y un tremendo activista respecto a los alimentos transgénicos, que finalmente lo que acusa es que Monsanto quiere el control total por el negocio. Ok, eso hasta lo puedo entender dentro de la usura de cualquier compañía que quiere convertirse en un monopolio, en el rey de todo lo que tenga que ver con su área de producto. El problema es que hay daño en ese proceso y ellos lo ocultan. Atención. Monsanto is the largest seed company in the world. Now, their background is quite controversial. They've been continually voted the most hated and most unethical company on earth for years and years, and they have an unprecedented control around the world in the regulatory bodies. This is exemplified by the Food and Drug Administration, where the policy on GMOs was overseen by Monsanto's former attorney, Michael Taylor. The scientists said GMOs would be dangerous, could create allergies, toxins, and new diseases, and should be tested. And I've seen how they capture regulators, ministries, departments, etc. And once that happens, they discredit and dismiss any adverse findings about GMOs. They don't even read the dossier. Como pueden ver, la verdad es que el tema de los alimentos transgénicos es muy complejo. De hecho, en estricto rigor, yo no puedo evitar a veces comerlos porque es lo único que ofrece el mercado. No me atrevería a decir de que existe necesariamente, pero es una posibilidad, de querer hacer de estos alimentos una fuente de enfermedades que luego estuviese coludido con la farmacéutica. Entonces, ya que todos tenemos que comer, finalmente podría generarse una curva controlada de enfermedades para consumir ciertos medicamentos que ganan a partir de esta primera etapa, que es alimentarnos y al mismo tiempo enfermarnos. O sea, sacar absolutamente ese viejo adagio griego que decía hacer de nuestro alimento nuestra medicina. Pasando a otro tema incluso, esto también lo hemos tocado, se ha hablado mucho respecto al problema que hay en la desaparición de las abejas. Chile y en todo el mundo han bajado las colmenas hasta, atención, hasta un 70%. Por ahí Albert Einstein dijo, quizá un poco exagerado, pero no del todo erróneo, que si las abejas desaparecieran por la cadena de producción de polinización, ya que las plantas no pueden procrearse entre sí, necesitan de estos insectos, se acaba una cadena alimenticia que afecta a los animales, luego a nosotros, y decía Einstein que si se acaba la abeja, la humanidad solo le quedarían 4 años de vida. No es tan así, por cierto, pero cabe preguntarse, entre las distintas hipótesis de por qué estos bichitos, a quienes le debemos tanto, están extinguiéndose. Y fíjense que una de las posibilidades podría ser Monsanto, como con su herbicida. Miren. Dice esto, estudio efecto de dosis de glifosato en la navegación de la abeja. Esto fue publicado el año pasado, septiembre del año 2015, que es uno de los componentes de los herbicidas. Hemos concluido que las abejas expuestas al glifosato de Monsanto sufren de desorientación y les cuesta volver a su panal, se pierden. Hemos descubierto que este compuesto afecta la navegación y el proceso de aprendizaje espacial de estos insectos, siendo que son tremendamente complejos en términos evolutivos, que a partir de su vuelo logran generar un lenguaje que le avisa a las demás abejas dónde hay flores y con indicaciones muy exactas de distancia y bifurcaciones que tienen que hacer en el camino, por ejemplo. Ahora, dejemos a las abejas de rato un ladito. Hablemos de nosotros. Nosotros cuando comemos los alimentos, no solo comemos la comida en sí, sino también los tratamientos químicos con que se les protegió de ciertos insectos o se les pretendió conservar, como son los herbicidas. ¿Qué pasa a nosotros las personas? Bueno, algunos afirman que podría ser altamente cancerígeno. Atención, esto lo dice la Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer. Descubrimos en el glifosato, ¿cierto?, el mismo compuesto que desorientaba a las abejas, componente de la herbicida Roundup de Monsanto, que evidencia de propiedades cancerígenas.
encontramos una relación directa entre la exposición de campesinos y trabajadores a este componente con cáncer del sistema linfático. A ver, atención, una prueba de esto podría ser algo, yo les mencionaba Argentina, porque a partir de todos los productos que surgen de la soya transgénica, todos los días del año, en ciertos lugares donde se comercia con estos alimentos transgénicos, las madres van con sus bebés o con sus fotos y que tienen muchos problemas médicos, con ciertas deformidades, donde ciertos médicos han descubierto que se debe a la ingesta de estos productos transgénicos. Usted, si es que va un día a ese país, puede darse cuenta de que estas protestas a diario y durante muchos años son absolutamente reales. Atención, ¿por qué citaba Argentina? Porque ahí también hay un grave problema respecto al herbicida que usa Monsanto. Atención. El gobierno de Menem autorizó sin más trámite que se pudiera empezar acá a explotar el tema de la soja transgénica resistente al glifosato con el paquete tecnológico que era el glifosato, ¿no es cierto? A los 2 o 3 años empezaron a aparecer el incremento paulatino del hipotiroidismo. Y hoy no solamente hay en grandes, sino en chicos, ¿no es cierto? Otra de las patologías que en estos últimos 4 o 5 años se ha incrementado muchísimo es la enfermedad celíaca. El caso de Fabián Tomasi es emblemático. Su trabajo consistía en cargar los tanques con pesticidas y herbicidas. Tengo muchos dolores progresivos, la disminución muscular sigue generándose, cada vez tengo menos posibilidad de caminar y todas esas cosas. Ya perdí lo que son manos y todo movimiento de los brazos, me tienen que ayudar en todo. Creo que hemos entregado a partir de casos reales, me refiero a donde esta situación le afecta directamente, como personas, como padres de familia, por ejemplo. Sin embargo, lo justo sería escuchar la otra parte, aquellos que utilizan estos compuestos, ¿cierto? Entonces, aquí se dio una situación bastante graciosa que quiero compartir con ustedes, porque un representante de Monsanto, Patrick Moore, ¿cierto?, que defiende a los transgénicos, él empieza a hablar de que en realidad se exagera, que es una contracampaña New Age, que busca debilitar estos progresos científicos. Y entonces él dice que los herbicidas la verdad que no tienen nada malo, que están hechos precisamente para no afectar, obviamente, la biología humana. Lo divertido, y sin adelantar demasiado, es que el hombre le dicen, ok, si usted está tan seguro de lo que dice, ¿podría tomar un vaso de agua que contiene estos componentes que no hacen nada? Este es el resultado. Do not believe that glyphosate in Argentina is causing increases in cancer. You can drink a whole quart of it and it won't hurt you. You want to drink some? We have some here. I'd be happy to, actually, but not really, but Not really? I know it wouldn't hurt I mean, me. if you say so, I have some glyphosate. No, I'm not stupid. Ah, okay, so you No, but I know so that it's dangerous, I right? know. No, people try to commit suicide No, with no, it and but- no, fail but let's- fairly let's- regularly. Tell the truth. It's not dangerous to humans. No, it's No. not. So you're ready to drink one glass of No, glyphosate? I'm not an idiot. Interview me about golden rice. That's what I'm talking about. we did. Okay, then it's Except- finished. except- Then the except- interview is finished. That's a good way to solve things. Yeah. You're a complete jerk. Ok, a partir de este último video, hablemos lógicamente. Es obvio que esta empresa que genera una gran cantidad de millones, personas que quieran asociarse a ellos o que se dejan contratar porque estudiaron ingeniería agrónoma o son científicos, bioquímicos, etcétera, etcétera, en algún momento pueden entender que esto que están haciendo no es del todo ético, pero persisten. Ok. Hay otros, como el señor que vimos recién, que es un defensor de los transgénicos, que a la hora de enfrentar finalmente, de él convertirse en una prueba, en un consumidor de estos productos que él defiende a rajatabla, no lo hace. Entendamos de que a la hora de que usted escuche una versión que combate a los transgénicos y otra que lo acepta, simplemente lo único que espero, amigos míos, es que cuente con toda la información de lado y lado y que usted pueda sacar su propia conclusión. Perdón por haber terminado con este video, pero lo que quiero compartirles es que los elementos transgénicos quizás partieron con muy buenas intenciones, pero hoy en día, a dudar.